Y bueno amigos, a continuación vamos a realizar otro problema basado en lo que hemos aprendido sobre funciones. En este caso vamos a hablar de una empresa que vende vasos, en la cual sucede una situación curiosa. Si nosotros aumentamos el precio de los vasos, y aquí, aunque parece ser muy poco porque estamos hablando de un aumento de 2 colones, lo que sucede en el mercado es que se empiezan a vender menos vasos de lo que se vendían al inicio. Entonces, vamos a tratar de hacer un análisis de todo lo que hemos hecho anteriormente en una situación particular como esta. Vamos a ver. Vamos a observar que dice que cuando se venden 500 vasos, el precio de cada vaso se puede fijar en 20 colones. Sin embargo, se comprueba que si a cada vaso yo le aumento 2 colones, entonces las ventas caen en 25 unidades. Eso quiere decir que si aumenta el precio, entonces las personas prefieren no comprar tanto este tipo de vaso. No hay que ser un genio para saber que si aumenta el precio, la gente compra menos. Sin embargo, esto es una situación que representa una realidad que no podemos evitar. Entonces vamos a tratar de generar un criterio de una función que nos ayude a obtener un ingreso máximo según las condiciones que presenta el mercado. Sin embargo, vamos a analizar algunos datos antes de ponernos a pensar en el ingreso. Lo primero que vamos a ver es que si vendemos 500 vasos, el precio por unidad se fija en 20 colones. Y si el precio por unidad cambia a 22 colones de forma arbitraria, entonces las ventas caen en 25 unidades. Esto quiere decir que ya no vamos a vender 500 vasos, sino que vamos a vender 475 vasos. En este punto vamos a comprender que el precio me determina la cantidad de vasos que nosotros podemos vender. En este caso, si cada vaso vale 20 colones, podemos vender 500 vasos. Si cada vaso vale 22 colones, entonces podemos vender 475 vasos. De esta forma estamos estableciendo una relación en donde el precio es lo que me produce la cantidad de vasos que nosotros vamos a vender. Entonces vamos a asimilar que el precio es X y que la cantidad de vasos que resultan de dicho precio va a ser Y. Si esto fuese una relación lineal, entonces nosotros podríamos garantizar que la pendiente es igual a Y1 menos Y2 sobre X1 menos X2. Entonces, si resolvemos estas operaciones, nos vamos a dar cuenta que la pendiente es igual a 25 medios negativo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque puede querer decir que la cantidad de vasos vendidos va a ir disminuyendo según aumentemos el precio de cada vaso. Entonces vamos a tratar de obtener el resto de la función lineal que nos indica cuál es la cantidad de vasos que voy a vender según el precio que nosotros le coloquemos a cada vaso. Vamos a ver a qué me refiero. Si nos recordamos, una función lineal contiene un valor b, el cual se obtiene haciendo y menos m por x. En esta fórmula, el valor y va a ser uno de los que nosotros vamos a tomar si elegimos estos dos números o si elegimos estos dos números. Para este caso yo voy a elegir que la y sea 475. Recordamos que la m era igual a 25 medios negativo y también en este caso si elegimos 475, la x tiene que ser 22. De esta forma, si resolvemos esta operación, el valor de la b corresponde a 750. Y con esto ya podemos formar la función lineal de el número de vasos según el precio que tenga cada vaso. Aquí es interesante tener en cuenta que si nosotros queremos determinar
la función del precio, pues deberíamos de obtener la función inversa del número de vasos según el precio. Para esto vamos a convertir v de x en y y ahora nos dedicamos a despejar la x, lo cual simplemente sería realizar los pasos que mi amigo Emmet me va a ayudar a hacer a continuación. Y bueno, lo que el profe Sterling quiere que yo les diga es que vamos a tomar 750 que está sumando y lo vamos a pasar a restar al otro lado de la igualdad. Y a continuación podemos observar que en este denominador tenemos un número 2. El 2 se dice que está dividiendo si se encuentra en el denominador, entonces lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad a multiplicar. También podemos observar que el 25 negativo está multiplicando con la x, entonces lo podemos pasar al otro lado de la igualdad a dividir. De esta forma entonces podemos decir que x es igual a esta fórmula que tenemos por aquí, lo cual quiere decir que al obtener esta fórmula nosotros tenemos una forma de determinar el precio de un vaso según la cantidad de vasos que vamos a vender. Pero esto se lo vamos a dejar al profe Sterling para que les explique cómo se puede convertir en algo un poco más cómodo para trabajar. Vamos a decir que el precio de un vaso, según la cantidad de vasos que nosotros vamos a vender, sería igual a, y a continuación vamos a recordar que el ingreso es igual al precio de un vaso, según la cantidad de vasos que vamos a vender, por la cantidad de vasos que podemos vender. Sustituyendo esto en la fórmula del ingreso, la fórmula del ingreso nos quedaría en donde vamos a justificar la importancia de poder simplificar una expresión algebraica, procedimiento que aprendimos al inicio del curso. En este caso, vamos a entender que si no simplificamos esto, no podemos obtener una respuesta adecuada a la primer petición que nos están dando. Nos están diciendo que busquemos el precio de cada vaso para poder maximizar los ingresos. Y entonces, si no simplificamos esto, literalmente es imposible identificar esta información. Vamos a ver a qué me refiero. Para simplificar esto, le vamos a decir a mi amigo Emmet que nos ayude. Y bueno, lo que el profe Sterling quiere que les diga es que primero vamos a multiplicar 2 por y y luego multiplicamos 2 por 750. Luego multiplicamos y por 2y y también multiplicamos y por 1500. A continuación vamos a separar esta fracción para poder observar el criterio de la función de los ingresos como un criterio de una función cuadrática, lo cual sería escribir lo siguiente. Vamos a recordar en este momento que el negativo en el denominador no era una buena idea desde que estábamos en matemática general, entonces lo vamos a subir al numerador. Sin embargo, en esta fracción, al subir el negativo al numerador, se va a convertir en positivo porque menos por menos da más. Entonces el criterio de la función de los ingresos nos quedaría de la siguiente forma. Aquí vamos a tener cuidado porque escribir 2 sobre 25 con la y de esta forma o de esta forma significa exactamente lo mismo, es decir, esta fracción es equivalente. Pero también debemos de recordar que si ingresamos 1500 sobre 25 en una calculadora, el resultado nos va a dar 60. Ahora, en este punto, lo que podemos encontrar es la cantidad de vasos necesaria para obtener un ingreso máximo. Y teniendo la cantidad de vasos necesaria, sustituimos dentro de la fórmula del precio y de esta forma obtenemos el precio de cada vaso para poder maximizar los ingresos. Entonces nos vamos a recordar que, según la fórmula del eje de simetría, nosotros aquí teníamos una x, pero vamos a entender que esto no puede ser siempre lo mismo, porque va a depender mucho de la situación que nos presenten en la función o la situación de la vida cotidiana. Y para eso vamos a dejar que el profe Sterling nos ayude con la interpretación de esta información. Y bueno, vamos a ver porque ya no podemos seguir escribiendo x. Ahora vamos a decir, según la variable que tenemos aquí, que y es igual a menos b sobre 2 por a. Vamos a entender que esta variable va a depender de la situación en que estemos. Inclusive a nivel de economía, pocas veces vamos a estar utilizando x o y.
Realmente vamos a estar utilizando una I como por ejemplo ingresos, una C para decir costos, inclusive una A para decir artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no podemos aferrarnos a una variable. Realmente lo que nos interesa es que en el vértice de una función cuadrática la fórmula de el eje de simetría nos sirve para obtener, en este caso, la mayor cantidad de vasos posible para obtener el mayor ingreso posible. Entonces, vamos a sustituir las variables para determinar dicha cantidad de vasos. En este caso, Y sería igual a menos B, que en este caso es 60 positivo, sobre 2 por A, que en este caso es menos 2 sobre 25. Simplificando esta fracción, el resultado sería 375. En este punto vamos a recordar que lo que acabamos de determinar es la cantidad máxima de vasos que nosotros debemos vender para obtener un ingreso máximo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculamos el ingreso? Bueno, el ingreso es igual al precio por la cantidad de vasos, lo cual me lleva a recordar que primero debemos saber cuál es el precio que debemos fijar para cada vaso, para que de esta forma logremos determinar el ingreso obtenido con 375 vasos. Si recordamos, esta era la fórmula del precio según la cantidad de vasos que íbamos a vender. Entonces vamos a sustituir la Y por 375. Entendamos que lo único que estoy haciendo es cambiando esta Y por el número 375 porque aquí había concluido que para obtener un ingreso máximo yo necesito vender 375 vasos. Ahora, resolviendo esta operación, nos damos cuenta que el precio que debe tener cada vaso, si nosotros vendemos 375 vasos, debería de ser igual a. De esta forma podemos afirmar que el precio necesario para obtener un ingreso máximo sería de 30 colones. Ya con esto estamos dando respuesta a la primer pregunta que se me está haciendo. En este punto ya podemos también pensar en cuál sería el ingreso que vamos a obtener como máximo vendiendo este tipo de vasos, teniendo en cuenta esta característica específica del mercado, esta característica que me dice que dependiendo del precio que yo le coloque a los vasos, así vamos a poder vender cierta cantidad de vasos. Entre mayor sea el precio de los vasos, menor es la cantidad de vasos que estoy vendiendo. Sin embargo, gracias a las propiedades de la función cuadrática, nosotros logramos determinar que podemos elevar el precio a cierta cantidad y de esta forma obtendríamos la mayor cantidad de ingresos posible sin importar qué suceda si aumentamos o disminuimos el precio sobre estos 30 colones que obtuvimos anteriormente. Vamos a recordar la fórmula inicial, no la que nosotros llegamos a concluir, para el ingreso según el precio y la cantidad de vasos que vamos a vender. Vamos a entender que en esta fórmula tenemos el precio y tenemos la cantidad de vasos. Nosotros habíamos dicho que el precio para obtener la mayor cantidad de ingresos era de 30 colones y la cantidad de vasos para obtener la mayor cantidad de ingresos era de 375 vasos. Sustituyendo dentro de la fórmula del ingreso, nosotros vamos a decir que el ingreso máximo sería igual a 30 por 375. Realizando esta operación, el resultado sería 11.250. De esta forma podemos indicar que el ingreso máximo que se puede tener dentro de esta empresa de vasos plásticos va a ser de 11.250 colones. Y aquí pues debemos de tener cuidado porque si estamos hablando de que esto es una empresa, pues ya este ingreso se volvió un poco risible. Y entonces deberíamos de pensar en ver
¿cómo hacemos para cambiar este tipo de empresa o mejorar todo el proceso de producción para que podamos tener un ingreso mayor o poder elevar el precio de los vasos o hacer algún tipo de acción que nos ayude a vender muchísimos más vasos de los que estamos vendiendo en este momento para lograr un ingreso de 11.250 colones? Pero esos son temas que están más relacionados con la gente que manda en una empresa y no es misión del que está haciendo los cálculos en este momento. Y esto es todo por este video. Muchas gracias.